cuando empecé a escribir, cuando empecé a crear, o más bien cuando empecé a leer y empecé a encontrar en ciertos autores y en ciertas obras una voz con la que me identifiqué, un sentir que me hizo pensar que no estaba solo y que esa soledad y que esa tristeza tenía un sentido. Llegué a pensar que podía transformar la realidad. Uno de mis principios hace un montón de años era que debía cambiar el mundo. Hay quienes escriben para ordenar el mundo. Quabzajón escribe para sabotearlo. Si Yellow Hell City es un basurero en llamas, el circo del silencio es la carcajada que se escucha desde las sombras. Aquí no hay postal ni nostalgia, solo personajes con nombres de maldición y destinos sin escapatoria. Pero aceptó esta entrevista quizás porque sabe que todo interrogatorio es una trampa y todo entrevistador es un cómplice del orden. Aquí intentamos atraparlo. Tal vez lo logramos. Tal vez no. Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a un nuevo capítulo de la serie Relatos a toda velocidad. En esta ocasión me acompaña por segunda vez en este canal el escritor Quabzajón Underground, celebrando esta vez la publicación de su primer libro, ganador de la convocatoria del IPCC Ciudad de Derechos 2024, El Circo del Silencio. Vamos a tener un espacio hoy que girará en torno a la discusión sobre las líneas temáticas del libro y sobre lo que significa para él haber sido merecedor de este reconocimiento. Hay una ciudad que es más que un espectro, ¿no?, que un lugar en el Circo del Silencio. Yellow Hell City parece devorar a sus habitantes o transformarlos en algo que nunca sospecharon ser. ¿Dirías que esta ciudad es un personaje en sí misma con una voluntad propia? Gracias, Vincent, por la oportunidad de estar aquí en el canal. Gracias por la entrevista y por darme la oportunidad de compartir las opiniones e impresiones sobre el libro. Siempre he pensado que las ciudades son entes vivientes, complejos, entes que son impredecibles y en esa medida siempre están en movimiento y no hay una verdad absoluta sobre las ciudades. Sobre Yellow Hell City casi nunca me ha gustado teorizar, más bien me gusta recorrerla, que los personajes de los relatos reflejen un poco la condición de lo que es la ciudad. Pienso que sí es una ciudad, digamos, independiente, con una existencia propia, producto de, digámoslo así, de los asuntos históricos que siempre han sido complejos, han sido, digamos, muy dolorosos y han marcado una pauta en el comportamiento de sus habitantes. La ciudad me la imagino como una criatura andante, no tiene que, digamos, estar en un movimiento explícito, pero cada uno de sus habitantes son, digámoslo así, una encarnación de ella, y como en cada habitante hay una visión de mundo y una experiencia, eso también hace que la ciudad siempre esté en una simbiosis, en un constante reinventarse, en un constante
en una constante transformación, es lo que podría decir. Las geografías imaginarias de Silvio Plan es una especie de manifiesto de la errancia, una invitación a recorrer la ciudad sin destinos fijos, pero hay un riesgo en la deriva. Sin encontrar nada, puede perderse, perder los rumbos, porque la ciudad devora al caminante. ¿Crees que Silvio Plan es un cartógrafo de lo invisible o solo otro fantasma atrapado en el circuito infinito de Yellow Hell City? Silvio Plan es una especie de profeta, es un tipo que está caminando, que está andando. En el relato Las geografías imaginarias de Silvio Plan, lo que se intentó fue hacer una especie de manifiesto sobre cómo deberíamos no solamente recorrer la ciudad, sino vivir nuestras vidas. A veces uno tiene la intención, a veces no se logra, pero en un momento cuando lo escribí, lo que quería era mostrar que existen múltiples maneras de recorrer la vida y que muchas veces esas grandes verdades y esos grandes misterios nos pasan desapercibidos por estar concentrados en un estilo de vida uniforme, convencional. Entonces Silvio Plan sería como un cartógrafo, un profeta, un derivante, un hombre que camina y que comparte su visión de mundo, una visión un poco más profunda y sensible sobre lo que es Yellow Hell City, pero también sobre las ciudades del mundo. Silvio Plan podría ser fácilmente un habitante de cualquier ciudad, de cualquier rincón del planeta. ¿Hasta qué punto la deriva es un acto de libertad y no simplemente otra forma de la condena? Bueno, la deriva es una manera, digamos, ¿qué podría decir sobre la deriva? Siempre me incomoda un poco tener que teorizar o explicar algunas cosas. Me molesta o me incomoda tener que dar cuenta sobre el significado de mis acciones, pero recorrer la ciudad es una manera del autoconocimiento y del autoencuentro, y de cierta manera somos como fantasmas, estamos atrapados en la historia, en lo que ha sido la visión de mundo que se nos ha impuesto como una verdad en Occidente, y eso es un límite para poder, digámoslo así, de cierta manera, iluminarnos, entrar en contacto con esos elementos que están en la otra parte, estando aquí. Precisamente por eso utilizo una frase en cada momento o en cada situación que considero especial, y es que la verdadera vida se encuentra en otra parte, estando aquí. Como que no voy a explicar eso, pero de fondo lo que se pretende es recorrer para poder encontrar respuestas a preguntas que probablemente no nos hayamos hecho de forma explícita, pero que están ahí y que nos acompañan a veces cuando estamos dormidos o a veces cuando estamos en los momentos más jodidos de desesperación. Hay una estética de lo marginal, de lo underground en el libro, desde los nombres de los personajes hasta la lógica del relato. Parecen sacados de un fanzine delirante. Este enfoque es una forma de sabotaje al canon literario o una consecuencia de forma poética. Con respecto a eso, podría decir que más que un sabotaje al canon literario, es casi un acto de sabotaje, autosabotaje, perdón. Precisamente porque la obra fue escrita bajo el influjo de una niebla mental. Para la organización del libro me tocó buscar un poco de luz, algo que pudiera, digamos, iluminarme y que me permitiera organizar. Hay unos elementos de conexión entre los relatos y esos elementos se conectaron precisamente por intentar espantar esa niebla mental que a veces no me dejaba ver más allá. Entonces, el autosabotaje está en no crear
como quisiera, en no poder dedicarle el tiempo que necesito, y no estoy pensando tanto en el asunto del canon, si va a gustar o no, sino si me va a gustar a mí. Muchas veces lo que escribo es algo que quisiera leer y que no he leído, y que también quiero reflejar a partir de las lecturas y las vivencias que tengo. Entonces, lo que dices en relación a la estética del fanzine, no solamente en la parte física del libro, que gracias de pronto al apoyo de Omar y de Elena, que fueron los diseñadores que quisieron y recalcaron la importancia de que se mantuviera la estética del fanzine y de los fanzines que he venido realizando en los últimos años. Dentro de la obra sí hay una especie de crudeza, hay un garabateo. No significa que ese garabateo no haya sido revisado, no haya sido pensado para mostrar la fragmentación y la fragilidad que muchas veces sienten los personajes, que son en gran medida un reflejo de la condición existencial de muchos de los habitantes de esta ciudad, y también evidentemente de mi condición como persona, como escritor. Hay un discurso de resistencia en muchos de los relatos, ¿no? Pienso en Sonok el asesino, o en la fábula de la cosa verde que quisiera ser amarilla, donde los personajes parecen enfrentarse a estructuras que los excluye o los devora. Podemos leer el Circo del Silencio como una especie de manifiesto de los desposeídos de la ciudad. Bueno, eso ya depende de los lectores y cómo lo piensen. No pensé como el manifiesto como tal, o la invitación a cambiar las maneras de pensar y de movernos en el mundo, están en las geografías imaginarias de Silvio Plan. Sería como el texto manifiesto, pero si el lector o la historia lo concibe de esa manera, sería maravilloso. No es intencional, pero sí hay una manera, más bien en los relatos pretendo mostrar ese inconformismo y esa eterna, digamos, sensación de que algo está, digamos, falseado, y de que algo no nos lo están mostrando como se debería mostrar. Y creo yo que los personajes reflejan mi incapacidad de adaptarme a las reglas y a los juegos de este mundo. Siempre he tenido un problema para adaptarme, y eso va en asuntos que tienen que ver con la escuela, con la familia, con el trabajo y con el recorrido que hago por las calles de esta ciudad. Es decir, si hay un manifiesto, pero no escrito con la intención que de pronto tú le pones a la pregunta. No es precisamente eso lo que yo pretendía hacer, pero sí, digamos que le da voz a ciertas personas, a ciertas criaturas que en otros contextos serían marginados y que muchas veces no se les da la oportunidad de materializarse, y que, bueno, están por ahí en todas partes, en cada esquina de esta ciudad y en cada esquina de cualquier ciudad del mundo. Hay personas que tienen percepciones, sensaciones y, por qué no, superpoderes para poder transitar y poder defenderse en medio de la marea salvaje que puede ser estar en el mundo en el siglo XXI. Uno de los ejes temáticos que atraviesa el libro es la falsedad del relato oficial. Apenas uno. Dice en un pasaje: todas las ciudades del mundo son poseedoras de dos historias. Una es la que todos sus habitantes conocen y se repite generación tras generación como la única posible. La otra es la que conviene ocultar para mantener el orden y la cordura de sus ciudadanos. ¿Sientes que tu libro está revelando esa otra historia que no se cuenta? Pues me gustaría que lo pudiera llegar a hacer, o que lograra eso en la percepción de los lectores.
Como dije hace un momento, siento que el mundo está falseado y que se nos han impuesto verdades, comportamientos, como si fueran la única opción. Y creo que las otras versiones o aquello que no se está contando es fundamental para que encontremos respuestas a ciertas preguntas que, como dije, hay preguntas explícitas y preguntas implícitas y preguntas explícitas. Es decir, ahí hay una cosa latente, como una especie de sospecha de que algo no está bien y no es como nos lo están mostrando. Eso también está influenciado por ciertas lecturas y ciertas experiencias de vida que podrán considerarse en algunos contextos como rollos esotéricos. Pienso de que este mundo no es solamente esto que vemos con nuestros sentidos, sino que aquí mismo, en este mismo instante, hay un montón de cosas que están latentes y que están moviendo nuestros hilos. Entonces, ese fragmento del que hablas, lo que deja ver es que Yellow Hell City tiene una historia conveniente, que es precisamente la que se quiere vender en estos momentos en los paquetes turísticos. Y está la otra historia de las personas que cogen el Transcaribe, que viven en los barrios, que van a las universidades, que están en Basurto trabajando, la gente que anda por ahí, la gente de a pie. Esa versión de la historia de la ciudad muchas veces no ha sido tenida en cuenta. Se pretende, se ha querido. Hay gente que está en ese proceso y lo ha mostrado con música, con teatro, con la danza, con la poesía, con la narrativa, pero falta muchísimo más, falta más esfuerzo y dedicarse un poco más. Y precisamente no se ha dado porque las condiciones históricas de esta ciudad, por lo menos las condiciones históricas de esta ciudad, las recientes, lo que quieren es vender una versión lumínica, paradisiaca y caribeña, con ese modelo convencional de lo que es el Caribe. Y eso impide que aquellos que tenemos un recorrido muy particular nos sintamos, digamos, adaptados o cómodos, porque entendemos, sospechamos que esa vida que estamos viviendo y esas maneras de movernos en el mundo podrían ser mucho más esplendorosas, mucho más extraordinarias. Por esto sí me haría matar. Cartagena es amarilla. Es decir, existen muchas ciudades, pero todos viven profundamente atrapados o liberados en el amarillo. Si Cartagena es Yellow Hell City. Quisiera llevar la conversación a un plano más concreto. El Circo del Silencio gana la convocatoria del IPCC Ciudad de Derecho en 2024. ¿Qué significa esto para ti? Mira que no se lo preguntaste a Consajón, sino a Yair Vuelvas. Pues Yair Vuelvas sería el nombre con el que me muevo dentro de la formalidad, ¿no? Mi familia, algunos amigos, mis estudiantes, mi trabajo. Fue una forma de darme una oportunidad. Digamos que siempre me he mantenido al margen de las instituciones en lo posible. Es decir, ha sido una lucha constante. Y darme una oportunidad, digamos, como que cuando ya tienes una familia empiezas a pensarla de otra manera. Me ha costado. Amo a mi familia, pero aunque me ha costado, también ha sido un ejercicio de aprendizaje, del autoconocimiento. Entonces, haber ganado el premio fue darme la oportunidad de participar con lo institucional. Afortunadamente ganó el proyecto, pero también fue una manera de darle una oportunidad a lo institucional, darle una oportunidad de que, digamos, a ver qué era lo que tenían para ofrecer. Como todo, hay situaciones de toda clase que a veces pueden resultar
digamos, estresante. Pero para mí fue agradable poder materializar desde otro ángulo, desde otro esfuerzo, lo que había creado. Normalmente yo me manejo en el asunto de los fanzines, el blog, los contenidos que de pronto comparto en redes sociales y lo que también comparto con algunos amigos y con mis estudiantes. Entonces, en ese sentido, sí fue una oportunidad para descubrir la obra o darle un empuje a la obra para que pueda acceder a otras personas y a otro público, que creo yo, no es que merezca leer la obra, sino de que también merece interactuar con otras perspectivas y otras visiones de la ciudad y de lo que es la creación. No diciendo con esto que mi obra es la mejor, que mi obra es buena, no. Hablo desde el ejercicio mismo de construir posibilidades. Un libro como este es un ataque frontal a la institucionalidad cultural. ¿Crees que puede ser digerido por quienes lo premiaron? Yo pienso que si se tiene una visión convencional de lo que es la cultura, va a haber un problema. Si se concibe la cultura como una multiplicidad y con muchas maneras de contar, de narrar, de sentir, no va a tener problema y al contrario, va a ser una manera de enriquecer lo que, digamos, el apoyo que lo institucional quiere darle a la creación, al arte. Uno de los epígrafes es un epígrafe sacado de los 7 manifiestos dadaístas de Tristan Tzara. Hace algo así como referencia de que soy un idiota, soy un tonto. Precisamente la obra, aunque tiene mucho dramatismo y también hay un poco de desesperación de los personajes y que son un reflejo de mis angustias, en el fondo hay una broma, una gran broma, una broma infinita, un juego de ataque, un juego de ridiculizar, pero más que atacar lo institucional, lo que busco es, digamos, ridiculizar, parodiar, jugar con mis lecturas y con las posibilidades de lo que ha venido siendo mi proceso como escritor durante, ¿qué? Aproximadamente unos 25 años. En un momento me estaba preocupando que elementos referenciales, ciertas intertextualidades pasaran desapercibidas. Como que, hey, ahí hay unas pistas, hay unas conexiones, hay historias dentro de historias, hay relatos dentro del libro que no son escritos por mí, sino por personajes. Hay unos juegos y una intencionalidad, y me preocupaba mucho eso. Pienso que el libro debe leerse en el orden en que el lector sienta que lo debe leer. No hay un método, no hay una verdad absoluta sobre el libro. Mi consejo sería que leyeran con mucha atención, porque hay unos juegos y unas pistas para poder llegar a entender, digamos, el destino o las circunstancias de algunos de los personajes. Si no hay un final definitivo para cada uno de los relatos. Entonces, algunos relatos están contados desde la visión de algunos de los personajes que están en otros relatos. Es decir, hay un juego ahí de polifonías, de digámoslo así, de tapar y destapar ciertas obsesiones o ciertas búsquedas que creo que no solamente hacen parte de mi condición como individuo, sino que también hacen parte de la vida y la existencia de las personas que me rodean, de algunos amigos y ¿por qué no?, de algunos escritores que he leído.
Es decir, es que también es una manera de homenajear mis lecturas. Entonces, si hay un elemento que no queda claro en cuanto a una referencia a un libro, a una canción, a un elemento, yo pienso que siempre toca explorar y toca ir un poco más allá de lo que dice el autor. Mi consejo es, lean el libro según el sentir y las necesidades del momento. Has dicho en otras ocasiones que no confías en la literatura como una forma de transformar la realidad. Sin embargo, en el libro hay un deseo, una intención de contar a otra Cartagena, a otra ciudad posible. Escribir, al final de cuentas, no es un acto de resistencia que podemos ver en tu texto. Cuando empecé a escribir, cuando empecé a crear, o más bien cuando empecé a leer y empecé a encontrar en ciertos autores y en ciertas obras una voz con la que me identifiqué, un sentir que me hizo pensar que no estaba solo y que esa soledad y que esa tristeza tenía un sentido, llegué a pensar que podía transformar la realidad. Uno de mis principios hace un montón de años era que debía cambiar el mundo. Ahí hay un poco de delirio, ¿sabes? Un poco de delirio de grandeza que he ido controlando, que he ido manejando. Ese egocentrismo, esa, digámoslo así, manía de considerarme una especie de elegido, lo he ido controlando porque sentía que venía a este mundo a transformar o generar un cambio. Luego, pues la realidad te patea el culo y te muestra de que no es así. Ya, o de pronto es así, pero ya yo no manejo ese principio, esa idea de que vengo a generar una transformación. Pero pienso de que la creación, que el escribir, que el crear, cualquiera de las manifestaciones que se den en el arte, sí pueden, digamos, generar un impacto en la realidad. Pienso que el artista se mueve en un plano completamente diferente y que lo que se atreve a escribir, a cantar, a dibujar, a pintar, a danzar, a actuar, transforma el mundo, transforma la realidad, y el error es creer que esas transformaciones tienen que verse, digamos, reflejadas de forma tangible en el momento, en el mismo instante. Con el hecho de que un lector entre en contacto y se identifique y pueda, digamos, empezar a transitar el mundo y la vida de otra manera, ahí empiezan a generarse unos cambios. Entonces, a la idea de que si voy o no a transformar o a hacer un cambio en la realidad, pues ya eso no me preocupa. Creo que en estos momentos debería o pretendo serle fiel a mi transitar por la ciudad y a mi forma de materializar mis sentires, mis influencias y mis sueños, mis deseos. Es lo que podría decir con respecto a eso. Una última pregunta. Si tuvieras que escoger una sola imagen del Circo del Silencio que resuma la esencia del libro, ¿cuál sería esa imagen? Hay una imagen que me gusta a mí, una imagen, o más que una imagen, una especie de experiencia, y es la de estar en sombras, en la sombra, bajo un árbol o una sombra en la muralla, contemplando el mar con mucha brisa. La brisa para mí es muy importante. Entonces, eso en cuanto digamos, a mi transitar, a mi estar en el mundo. Me siento muy cómodo y muy agradado estando en espacios frescos donde hay una sombra y donde hay un cielo azul y donde pueda ver el mar. Curiosamente, siempre se le critica al cartagenero que viven cerca del mar y prácticamente no van a la playa, pero no necesitamos a veces estar ahí presente en la playa. La playa, el mar, está ahí, nuestra sangre, nuestra manera en cómo nos desenvolvemos cada día. Dentro del libro, dentro del libro pensar una imagen, es que son muchas imágenes, muchas situaciones y varios o muchos personajes. Creo que una escena que me gusta muchísimo es la escena del paradero, del relato
que se titula Fotograma Pop de Amor Punk. Esa escena donde está el protagonista con, digamos, lo que serían sus amadas, Dafne, Io y Perséfone. Esa escena ahí, una escena lluviosa en la avenida Santander, con movimientos de carros, todo el mundo mirando desde las ventanas y ellos ahí sentados en una situación, algunos sentados y otros de pie, muy tensa. Es un cuento de amor prohibido, un cuento desgarrador, y creo que esa escena me gusta muchísimo. En realidad me gustan muchas escenas, también hay unas escenas interesantes. Paula, una cosa verde quisiera ser amarilla. Me gusta esa prosopopeya, ese juego de posibilidades que se muestran en cuanto a hacer una sátira o parodiar a la ciudad. Hay unas imágenes que espero que el lector pueda captar, y si no las capta, pues es su problema. Yo disfruté escribiéndolas. Muy bien. No sabemos en definitiva si lo que dijo Juan Sajón es cierto o solo es otra de sus máscaras. Tal vez ni él lo sabe, tal vez Yellow Hell City no existe y solo sea un reflejo distorsionado de cada ciudad que nos habita. Pero ahí están las palabras, como grafitis en la madrugada. El sabotaje es más interesante que la resistencia. No porque te pellizques quiere decir que no eres una ficción, lo dice el texto. Si buscas tesoro, señala un sitio cualquiera. Si el Circo del Silencio es un testimonio o una burla, si es una herejía o un vómito, eso queda en manos del lector. Porque al final, la ciudad sigue ahí, con su ojo de piedra, esperando el próximo idiota que intente contar. Pero cuidado, algunos entran a Yellow Hell City y nunca logran salir. Yellow Hell City es una grieta. Si alguien quiere meterse con ella, es su jodido problema.